Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto acompañarlos. Se me pasó un poco la mano en el rasurado y eso pues me tiene un poco frustrado porque estoy muy orgulloso de mi barba. Eh, Así que pues aquí me tienen un poquito, digamos, con este look distinto, pero ya regresaremos a la barba un poco más poblada en próximas emisiones. Gracias por estar con nosotros. Falta poco ya para la elección presidencial en Estados Unidos y hay ya, digamos, muchos debates abiertos fundamentales. Para mí, como periodista mexicano que vive en Estados Unidos desde hace década y media, uno de los temas centrales es la migración, el debate de política migratoria. He pasado ya pues buena parte de mi vida, incluso desde antes de venir a Estados Unidos, dedicado a estudiar la migración, pero sobre todo a escuchar a los inmigrantes, escuchar a la comunidad inmigrante. He vivido periodísticamente para ellos, con ellos, y a través de ellos también, gracias a ellos, porque los periodistas hispanos en Estados Unidos, sobre todo los que trabajamos en español, y yo lo hice durante década y media casi para Univisión, vivimos para la comunidad inmigrante, la comunidad hispana, eh, y nos debemos a ellos. Y la migración es el fenómeno central, entre muchos otros, pero el central de esa comunidad. Y he visto y escuchado historias increíbles. He sido testigo del esfuerzo, la disciplina, la alegría, la gran historia que es la historia de la comunidad inmigrante. Y por eso es que a mí me duele tanto, tanto saber que hay en la agenda de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos un proyecto de deportación masiva enorme, de consecuencias también enormes. Donald Trump ha dicho que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados será para él una prioridad. Sus asesores en materia migratoria han adelantado que comenzarán apenas empiece la presidencia de Donald Trump, si es que Trump gana la presidencia, evidentemente, comenzarán de inmediato lo que han llamado la operación de deportación más agresiva de la historia de Estados Unidos. Y si hacen esa deportación masiva, será la operación de deportación más agresiva de la historia moderna del mundo. Se habla de 15 millones de personas, se habla de 11, 13 millones de personas, millones de personas, eso es lo que importa. ¿Qué implica deportar a millones de seres humanos de un país en donde en la gran mayoría de los casos han vivido por años y años? Han echado raíces, han tenido hijos aquí, han construido empresas, han pagado impuestos, han construido comunidades, amistades, han contribuido de mil maneras. ¿Qué implica? El Consejo Estadounidense de Migración, que es una organización que yo admiro mucho, se ha dedicado desde hace algún tiempo a ilustrar mediante reportes profundamente investigados, a detalle, los costos de ese proyecto cruel de deportación masiva. Los costos económicos y los costos humanos. Y el resultado de esos estudios no podría ser más dramático. No podría ser más dramático. El costo es difícil de explicar. Pero para explicarlo es que invité hoy a Adriel Orozco, quien es consejero de política migratoria, él mismo hijo de inmigrantes, para que nos diga en este episodio de Ciberdiálogos a tan pocos días de la elección presidencial estadounidense qué está en juego para la comunidad inmigrante indocumentada en Estados Unidos. Millones de personas. ¿Qué está realmente en juego? Lo que van a ustedes a escuchar ahora es un retrato
de los costos inmediatos, los costos a mediano y largo plazo también para la economía, y el sufrimiento humano enorme que implicaría esa política de deportación masiva. Es fundamental tenerlo claro. Es fundamental. Adriel Orozco. Adriel, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Me emociona que estés aquí para hablar del trabajo que ustedes han hecho en el Consejo y también para tratar de llegar al fondo de lo que implica y lo que implicaría el proyecto de deportación masiva de Donald Trump, un proyecto de una seriedad innegable. Comienzo así. Donald Trump ha hecho de la deportación masiva uno de los proyectos prioritarios de su campaña, la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, así lo describe Trump y la gente cercana a Trump. Stephen Miller, que es el arquitecto de todo esto, un radical en tema migratorio, así lo describe. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De qué tamaño sería esa operación? Danos un poco de contexto. Sí, por supuesto. Bueno, pues primeramente quiero hablar un poco sobre la razón por la cual hicimos este reporte. Y es parte de lo que estabas mencionando. Hemos escuchado propuestas en esta temporada de elección sobre la deportación masiva, pero no hemos escuchado muchos detalles. Y lo que nosotros queríamos hacer es determinar exactamente qué costaría para el gobierno federal, pero también en impacto en nuestra economía, para que pudiéramos entender un poco más sobre qué tipo de política sería este. Entonces, nosotros hicimos dos estimados. El estimado principal es sobre la economía y estamos viendo que en 2022 alrededor de 11 millones de personas indocumentadas estaban viviendo en los Estados Unidos. En la segunda parte, en la segunda situación que hicimos un análisis para el gobierno federal, usamos esa cifra de 11 millones, pero también nosotros queríamos incluir el número de personas que han entrado a los Estados Unidos entre 2023 hasta abril del 2024. Y la razón es que durante ese periodo de tiempo han habido algunas personas que no han podido entrar por medio de la frontera usando la aplicación de la patrulla fronteriza y ha sido un número relativamente grande, 2.3 millones de personas. Entonces, para determinar los gastos al gobierno federal, incluimos ese número, que es alrededor de 13 millones de personas. Entonces estaríamos hablando de la deportación. Trump usa a veces el número de 15 millones de personas, quizá porque tiene, digamos, ese sonido más dramático, 15 millones, pero estamos hablando, digamos, de 13 millones de personas. Aún así, un número enorme. Eso es lo que en su versión más severa piensa hacer Donald Trump, deportar a 13 millones de seres humanos. J.D. Vance de pronto dice, comenzaremos por 1 millón, pero en su máxima expresión, 13 millones de seres humanos. Sí, entonces, la razón que pues muchas organizaciones estiman que es alrededor de 11 millones, porque usamos una encuesta que es publicada por el gobierno federal y esa encuesta tiene los números más actualizados hasta el 2022, que son 11 millones de personas. Pero sabemos que algunas personas están tratando de agregar más números a ese número total para, pues, como tú dijiste, puede ser por tratar de hacer algo, comunicarlo como algo más dramático. Realmente sí es una población muy, muy grande. Y si estamos pensando de la historia de los Estados Unidos, esas personas están viviendo aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos las cifras de las deportaciones que se han hecho, Um, esos incluyen deportaciones en la frontera y también aquí adentro de los Estados Unidos. Obvio, deportando a las personas aquí dentro de los Estados Unidos va a ser más costoso.
porque uno tiene que buscar a la gente, entrar a sus comunidades. Muchos no han tenido contacto con el sistema migratorio o con el sistema penal de los Estados Unidos. Y en el 2009, am, el monto más alto de deportaciones de personas en el interior ocurrió, y esos eran 237,000 personas, En una el fracción principio de, pequeña. en el principio de Obama. Sí, al principio de Obama, a los finales de George Bush, 237,000 personas, que es un, un monto tan chiquito comparado a lo que estamos hablando ahorita. Hablemos entonces de los diversos costos de esta propuesta. Y digo diversos porque hay que hablar de los costos humanos, ya te lo preguntaré, porque ustedes también han hecho análisis muy notables sobre el costo humano, lo que implicaría esto en costo humano, pero también, como decías, este estudio más reciente, los costos económicos. ¿Cuánto costaría llevar a cabo una deportación de esta escala? Bueno, entonces en nuestro reporte analizamos dos situaciones. Una, digamos, si se hubiera hecho en un instante. Am, Obvio, si uno trata de hacer ese análisis, y muchos reportes en el pasado se han enfocado en ese tipo de análisis. Y es muy difícil de tratar de hacer un análisis comprensivo, porque uno no puede incluir la expansión rápida necesaria para deportar a 13 millones de personas en un instante, ¿no? Entonces, muchos usan los presupuestos, y nosotros usamos los presupuestos de los años anteriores. Tratamos de incluir los años que hemos visto más arrestos, y concluimos que en un instante, um, alrededor de 315,000 millones de dólares se tendrían que gastar para hacer una deportación masiva de este tamaño en un instante. 315 mil millones de dólares si se pudiera hacer en una sola operación, remover a esas millones de personas. Exactamente, pero es muy conservador ese estimado. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer también, y lo que hacemos en este reporte, es incluimos un estimado de tratar de hacer una campaña de estas a través de los años, usando como un estimado 1 millón de personas deportadas cada año, que también sería muy, muy difícil, pero algo más basado en la realidad, porque en esa situación ahora podemos comparar a gastos en el pasado. ¿Cuánto tiempo demora para ah, construir los centros de detención temporales, por ejemplo? ¿Cuántos jueces se tendrían que agregar cada año? ¿Cuántos nuevos tribunales se tendrían que construir? Entonces, en esa situación, vimos que si incluimos esos tipos de gastos a través de los alrededor de 10,6 años, ah, serían 967,000 millones de dólares. Hmm. O sea, Entonces, ca- ca- crece el monto por 3 veces. casi en términos estadounidenses, casi $1 trillón, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ese número casi infinito que nos pones en la mesa, a ese hay que sumarle, por ejemplo, las contrataciones. El gobierno tendría que contratar cientos de miles de nuevos empleados públicos. Me parece que la cifra que ustedes sugieren es entre 220,000 y 410,000 nuevos empleados públicos. Esto en un sistema que no ha logrado contratar ni siquiera el número suficiente de jueces de migración. Es decir, una contratación de ese calibre no suena realista. No, y realmente no creo que es, porque también algo que am, estimamos en el reporte es que tendrían que contratar 180, alrededor de 180 jueces cada año. Pero nosotros sabemos que a través de los años, realmente empezando con am, ah, la presencia de Donald Trump, hay más jueces que están dejando ese puesto. Entonces, cada año hay alrededor de 23 jueces que ya no quieren ser jueces. Y igualmente, como dijiste, la patrulla fronteriza
ha tenido mucha dificultad en contratar a personas que se queden en ese trabajo. Entonces, sí, es algo. Realmente no es difícil platicar en este análisis como si es realístico o no. Nosotros realmente no queremos pintar en hacer este análisis que es realista, tratar de hacer algo así, porque realmente no creemos que es. Pero lo que nosotros queríamos saber es si realmente el gobierno quisiera hacer algo así, qué tendría que hacer el gobierno y cuánto costaría y también cuál es el impacto más allá de solamente los gastos. Y vamos a eso justamente, porque ya nos has pintado un retrato muy claro de lo que costaría. Eh, y de cómo, eso lo digo yo, simplemente no es realista. En Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, este país es enorme y si se destinan los recursos para algo, seguramente se puede conseguir. Pero esto que estamos describiendo es algo de verdad enorme en sus costos. Lo más notable, sin embargo, es que sería una política enormemente costosa que tendría costos todavía superiores cuando analizas lo que le haría ese programa de deportación masiva de millones de seres humanos a la economía estadounidense. Imaginemos que contratan a esos cientos de miles de personas, imaginemos que el gobierno se compromete a gastar cientos de miles de millones de dólares en esta deportación masiva. ¿Qué efecto tendría en la economía de Estados Unidos? Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto del país. Dame un retrato de qué pasaría con la economía estadounidense si de un momento a otro se deportara de manera masiva a inmigrantes. Sí, lo que nosotros queríamos hacer es también analizar si todos esos inmigrantes ya no estaban trabajando en los Estados Unidos. Entonces, am, como un estimado generalizado, determinamos que el Producto Interno Bruto contrajaría por 4,2 a 6,8%. Para entender el impacto, nosotros lo comparamos a la gran recesión del 2007 y 2009, donde nuestro PIB bajó por 4,3%. Entonces, en ese instante, es estimado que 15 millones de trabajadores perdieron un trabajo. Entonces, si uno ve y está pensando en la población indocumentada, que es alrededor de 11 a 13 millones de personas, ¿verdad? Y uno ve que 15 millones de trabajadores van a perder su trabajo con la gran recesión. Nosotros, es algo autodestructivo que los Estados Unidos estaría haciendo a su economía. Pero aparte de eso, también lo que nosotros analizamos es que no todos los sectores serían impactados igualmente. Sabemos que hay muchos trabajadores en el sector de construcción o la industria hotelera o en la agricultura, ¿verdad? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos una escasez de vivienda aquí en este país, eso empeoraría esa situación. Entonces, es importante también pensar en cómo nos impactaría al nivel nacional, pero en el nivel local, porque hay muchas comunidades que están sufriendo con esos tipos de cuestiones políticos, ¿no? Ese análisis me parece muy importante porque muchas industrias se verían afectadas casi de inmediato, decías la construcción, la agricultura. Recuerdo alguna vez entrevistar a eh, empresarios de la leche, de la industria láctea en Wisconsin, granjeros, que me decían que dependían casi por completo de la mano de obra inmigrante para que sus empresas, sus granjas funcionaran. Y leí alguna vez que el costo de la leche prácticamente se duplicaría en Estados Unidos si esa mano de obra simplemente no existiera. Es decir, el impacto en industrias específicas que dependen de la mano de obra inmigrante sería inmediato y durísimo. Sí, y es un buen punto platicar sobre esa industria, porque ahorita las visas temporales de trabajadores que tenemos en el país se enfocan en trabajos temporales. Y un problema que tiene la industria de leche, no sé cómo decirlo, pero
Esa Yo industria tampoco, yo participa. tampoco lo tengo muy claro. Yo siempre digo la industria láctea, pero sí, la industria de la Láctea, leche. ok. No sé si tienes Am, razón tú o yo, pero bueno, esa. Bueno, pero esa industria depende mucho en los trabajadores indocumentados, porque ellos necesitan trabajadores a través del año y no pueden depender en las visas temporales porque no es un trabajo temporal y también ciudadanos no quieren trabajar allí. Entonces, hay algunas industrias donde realmente no es realista pensar, bueno, pues podemos traer a trabajadores temporales con esas visas, y realmente no es el caso. Y tenemos que pensar así también cuando pensamos en cómo dependemos tanto en el mano de obra de la comunidad indocumentada. Mm. Para cerrar nuestra conversación sobre los costos económicos, un factor más. La comunidad indocumentada aporta decenas de miles de millones de dólares a la seguridad social. Solo en 2022 la comunidad indocumentada pagó, me parece, cerca de 80,000 millones de dólares en impuestos también, locales, estatales, federales. Contribuye y contribuye de verdad la comunidad indocumentada cuando se trata de esta consideración, la consideración fiscal y de cómo sumamos a la seguridad social los inmigrantes. ¿Qué pasa con la recaudación si toda esa gente simplemente se va? Pues realmente es la misma cosa que si algunos se quedan, ¿no? Es que desafortunadamente la comunidad de inmigrante indocumentada, aunque pagan a estos sistemas federales, no pueden conseguir esos servicios o esos recursos en el futuro, solamente si se hacen ciudadanos de los Estados Unidos o se hacen residentes permanentes, pero tienen que esperar un plazo de tiempo de 5 años. Entonces, desafortunadamente, lo que sabemos es que alrededor de 80% de la comunidad indocumentada ha estado aquí en los Estados Unidos antes del 2009. Y entonces es muy triste saber que hay tantas personas que han vivido en el país por tanto tiempo, han estado trabajando, invirtiendo dinero al sistema de seguro social, a Medicare, y que, en este momento no van a poder conseguir ese beneficio. Y entonces estas personas, si se tienen que ir del país, nunca van a ver ningún beneficio de ese dinero que han invertido. Esa es la situación terrible que enfrenta la comunidad indocumentada a pesar de que suma a la economía, pero si se van, si los deportan, si dejan de contribuir, dejarán un hueco enorme en las finanzas públicas, ¿no? En la recaudación de este país. Y los estadounidenses que sí se benefician de esas contribuciones de los inmigrantes indocumentados, verían un hueco enorme ahí. Sí, es cierto. Y también lo que está pasando ahorita con la economía es que el crecimiento de la mano de obra realmente es por medio de los inmigrantes, porque no están naciendo suficientes bebés de los estadounidenses, de los ciudadanos americanos, y también la población generalmente está envejeciendo. Entonces, sí, hay muchos más problemas que se van a crear realmente si no pensamos en la dependencia que tenemos en necesitar la mano de obra de la comunidad inmigrante. Y como dijiste, ¿no? Es que no solamente no podrían ver esos beneficios la comunidad inmigrante, pero también pensando en que la población está envejeciendo, que van a depender más en el seguro social, que van a depender más en Medicare, no van a tener ese pues, sostenimiento de la comunidad de inmigrante. Dejemos la frialdad de los números para hablar de las consecuencias humanas, que para mí son más graves, son más graves. Hablemos del costo humano. La deportación masiva fracturaría a 4 millones de familias de estatus mixto, es decir, familias en las que uno de los padres es indocumentado, hay familiares indocumentados en la casa conviviendo todos los días en familia. ¿Cómo afectaría la separación, la deportación a esas familias? De nuevo, estamos hablando de millones de familias en Estados Unidos.
nosotros lo que encontramos es que estas familias, y mayormente lo que pasa perderían a la persona que está trayendo fondos financieros a la familia, El el head of proveedor, household. el Sí, el proveedor. proveedor, exactamente. Y yo antes, yo trabajaba yo practicaba las leyes de inmigración como abogado, ¿no? Y yo desafortunadamente he visto que debajo de la presidencia de Trump, mayormente, que realmente los hombres se estaban deportando, las mujeres tenían que quedarse con sus hijos y fue algo muy, muy difícil porque en un instante te quitan esos familiares de sus vidas, ¿no? Entonces, es mucho, es un impacto tremendo, expansivo, donde no solo es económico, es psicológico. Los niños son impactados muy, muy, muy mal. Y nosotros, hay 4 millones de hogares, de familias mixtas, pero hay 5.1 millones de niños ciudadanos que están en estas familias también. Entonces es importante saber que hay un impacto más allá, no solamente la comunidad inmigrante. Mencionas un dato que a mí, si yo tuviera que elegir de todos los datos que tenemos para ilustrar por qué esta política de deportación masiva es de una crueldad inédita en la historia moderna de Estados Unidos, escogería ese dato. 5 millones de niños, 5 millones de niños estadounidenses, nacidos en este país, ciudadanos de este país, podrían quedar huérfanos de manera parcial o total si la deportación masiva de Donald Trump ocurre. 5 millones de niños. Yo siempre pongo el siguiente dato para ofrecer contexto, como tú haces, como ustedes hacen. En la guerra en Irak, terrible guerra, me parece que el número de huérfanos iraquíes después de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, fue de 750,000 aproximadamente. 750,000 por la guerra brutal. En Estados Unidos, 5 millones de niños estadounidenses. 5 millones, Adriel. Sí, es un número grande. Y la cosa triste es que nosotros pensamos en cómo podemos tener políticas que están apoyando a la comunidad, ¿no? O también hemos escuchado donde en el Congreso y las personas elegidas allí, que algunos están preocupados porque la administración de Biden no ha podido rastrear a todos los niños que entraron al país sin un pariente. Um, pero si pensamos realmente en en esta política de deportación masiva, si realmente queremos pensar en los niños y cómo estamos creando comunidades seguras, esta no es una política de esas. Entonces es muy importante pensar en realmente el impacto psicológico y expansivo que va a tener algo así en las familias. Déjame regresar a algo que mencionabas hace unos minutos porque es muy importante. Porque además del trauma de perder a un padre, estas familias de las que hablábamos verían, como decías, caer su ingreso dramáticamente. El estudio, el reporte que ustedes publican sugiere que una familia que atraviesa por la deportación podría perder más del 60% de su ingreso. Es decir, se estaría condenando, desde cualquier consideración práctica, básicamente, a millones de familias a una situación que muy probablemente derivaría en sumergirse en la pobreza, en caer en la pobreza. 60% del ingreso cuando hay deportación. Sí, es cierto. Eso equivale a alrededor de $51,000 al año, que es muchísimo, Que se especialmente pierden. por que se pierde y que después los niños estadounidenses, los familiares estadounidenses que se quedan en los Estados Unidos sin tener esos ingresos, en algunos instantes sin tener a sus padres, van a tener que depender en el sistema público para apoyo financiero, para apoyo para poder comer, ¿no? Entonces, como dije antes, es algo autodestructivo a los Estados Unidos tratar de separar a tantas familias en una operación de deportación masiva. En un ejercicio interesante, el estudio enlista, y esto es muy dramático y en el fondo es muy triste también, varias posibles políticas públicas y proyectos creativos
que podrían financiarse con el dinero que Trump pretende dirigir a la deportación masiva, con esos cientos de miles de millones de dólares. ¿Me podrías dar algunos ejemplos de lo que se podría construir con ese dinero que Trump piensa usar para expulsar a la comunidad inmigrante indocumentada con los costos que ya hemos hablado? Lo que queríamos enseñar es que hay alternativas que realmente podrían apoyar a la comunidad. Entonces, para el monto, a través de los 10.6 años, podríamos construir más de 40,000 escuelas primarias en los Estados Unidos. Podríamos construir a casi 3 millones de nuevas casas a través de la nación. Am, y entonces, pensando solamente en el gasto por año, que es 88,000 millones de dólares, para que la gente pueda poner una perspectiva en el tamaño que es ese monto, es casi 4 veces el presupuesto de NASA, o también es casi 18 veces más que gasta el mundo entero en la investigación del cáncer. Y nosotros sabemos que, pues yo pienso que el cáncer, que casi todos nosotros vamos a morir del cáncer, ¿no? Es algo que es esperado porque pues hay tantas cosas que están pasando en este mundo que nos impactan. Pero si podríamos invertir más en nuestros sistemas de salud para investigar y estar listos para otras pandemias o para poder tratar de encontrar una solución al cáncer. Estas son realmente las cosas que podríamos hacer con este dinero, invertirlos en estas áreas, en vez de estar pensando en la deportación masiva. ¿Tú eres hijo de inmigrantes? Sí, sí, mis padres son de México, de Chihuahua. Ambos son de Chihuahua. Sí, sí, los dos. Tú eres primera generación nacida en Estados Unidos. Y así es. ¿En Nuevo México? Ah, sí, sí, en Albuquerque, Nuevo México. Desde ese contexto personal, cierro con esta pregunta. Dice el reporte que publicaron ustedes lo siguiente. No hay forma de llevar a cabo una deportación masiva sin cambiar fundamentalmente el gobierno federal, la economía nacional y, en última instancia, los propios Estados Unidos. Tú eres hijo de inmigrantes, eres el primero de tu familia en nacer en este país. Yo tengo dos hijos que nacieron en este país, hijos de inmigrantes. Desde ese contexto personal, te pregunto, ¿cómo cambiaría Estados Unidos con esta política? Ay, bueno, pues yo soy afortunado que ahorita mis padres pudieron conseguir la ciudadanía y hasta como abogado de inmigración yo le puedo ayudar a mi papá realmente por ese proceso. Entonces, pero sí tengo familiares en las dos áreas de la frontera. Tengo familiares que están en México, que desafortunadamente fueron deportados. También tengo familiares que están, y yo tengo amigos que también que son indocumentados. Entonces yo, como hijo de inmigrantes, yo estoy muy vinculado en la comunidad inmigrante también, ¿no? Y yo tengo, pues sí, conexiones en ese sentido. Entonces lo que yo pienso es que uno tiene mucho temor, ¿no? Cuando uno no tiene tanta incertidumbre de lo que puede pasar, cuando uno no sabe si van a ser el enfoque de una redada, digamos. Y desafortunadamente yo vivo aquí en Carolina del Norte ahora y estamos en un estado mayormente conservador, y desafortunadamente eso es lo que yo veo cada día también, que en algunos condados aquí tienen redadas para enfocarse en la comunidad latina. Entonces eso crea incertidumbre, crea temor. am, ah, Tienen que crear planes para ver qué pasaría si un padre o alguien tendría que irse. Y eso realmente no es algo que uno piensa cuando piensa en los Estados Unidos. Uno piensa que ese es el país donde si alguien viene, trabaja duro, pueden lograr lo que quieren lograr, ¿no? Uno piensa que es un lugar seguro, y realmente, digamos, si el gobierno realmente quería hacer una deportación masiva, veríamos eso en la televisión, veríamos eso en nuestra comunidad. Eso sería la imagen que tendríamos nosotros del gobierno federal. Entonces es importante saber que
eso pintaría nuestra imagen de los Estados Unidos, un gobierno am, con completo control para deshacer a las familias, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso y lo que estaba pensando cuando hicimos este reporte. Gracias, Adriel. Sí, pues gracias a ti por este tiempo. Yo tengo la esperanza de que una conversión como esta tenga difusión suficiente como para informar a la comunidad eh, inmigrante, a la gran comunidad hispana, de lo que implicaría esto. Porque estamos hablando de millones de seres humanos, millones de familias afectadas, millones de niños, a un costo que ya describía Adriel Orozco. Es irracional, un costo que podría derivar en cosas auténticamente extraordinarias para este país. Aquí apunté lo que nos decía Adriel. 40,000 primarias, 3 millones de viviendas. Antes que dedicar esto a la destrucción de familias, la erosión del tejido social, la extracción de manera cruel de millones de seres humanos de lo que ha sido su país, en muchos sentidos el único país que conocen. Ojalá que se entienda y se sepa antes del 5 de noviembre, para ejercer el voto informado, pero informado de verdad. Amigos, gracias por escuchar este episodio de Ciberdiálogos. Como siempre los invito a seguirnos, @leonkrause en redes sociales. Suscríbanse a Letras Libres en YouTube, en nuestras plataformas de podcast y por supuesto también en la revista. Mientras más nos apoyen, más futuro tendremos, más posibilidades de seguir construyendo para ustedes ejercicios como Ciberdiálogos. Gracias y hasta pronto.